Hola amigos de YouTube, en este video les traemos la más reciente y triste noticia sobre nuestro querido campeón Julio César Chávez que ha conmocionado a todo México y al mundo del boxeo. Una información que pocos esperaban y que ha generado gran preocupación entre sus seguidores y la comunidad deportiva. No se pierdan estos detalles exclusivos sobre la situación actual del gran campeón mexicano y el impacto que está teniendo en su familia. Si eres fan del boxeo y admiras la legendaria carrera de Julio César Chávez, no olvides apoyarnos con un like. Suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las actualizaciones sobre esta difícil situación. ¡Comenzamos! La historia del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un profundo testimonio de caída y redención personal que ha inspirado a millones de personas dentro y fuera del mundo del boxeo. Su trayectoria, marcada por extraordinarios logros deportivos y dolorosas batallas personales, representa uno de los casos más emblemáticos de superación en el deporte mexicano e internacional, constituyendo un relato de vida que va mucho más allá de los títulos y récords acumulados durante su brillante carrera. La adicción a las drogas y al alcohol se convirtió en un adversario mucho más peligroso que cualquiera de los que enfrentó sobre el cuadrilátero. Este aspecto sombrío de su vida comenzó a manifestarse precisamente cuando su carrera deportiva alcanzaba cotas extraordinarias, demostrando que ni siquiera las figuras más exitosas están exentas de caer en estas peligrosas dependencias. El propio Chávez ha reconocido públicamente, con una honestidad conmovedora, que estas adicciones afectaron severamente su rendimiento deportivo y su preparación para los combates, especialmente en las etapas finales de su carrera. Lo que inicialmente pudo haber comenzado como un escape ocasional o una forma de lidiar con la presión de ser una figura pública y un ídolo nacional, gradualmente se transformó en una espiral destructiva que amenazó con eclipsar su legado deportivo y, más importante aún, con destruir su vida personal y familiar. Las sustancias que inicialmente parecían ofrecerle un alivio temporal se convirtieron en cadenas que limitaban tanto su capacidad física como su claridad mental, elementos fundamentales para un deportista de élite. Uno de los aspectos más reveladores de sus confesiones ha sido admitir que la adicción eventualmente erosionó su pasión por el boxeo. Ese amor profundo por el deporte que lo había llevado a convertirse en uno de los púgiles más dominantes de la historia. La pérdida de esta conexión emocional con su disciplina representó quizás uno de los mayores golpes para un hombre cuya identidad estaba tan profundamente entrelazada con su carrera boxística. El campeón que una vez vivía para entrenar y competir comenzó a boxear mecánicamente, sin esa chispa especial que lo había distinguido durante tantos años. Sus entrenamientos, anteriormente caracterizados por una disciplina férrea y una dedicación absoluta, comenzaron a verse comprometidos por las consecuencias físicas y psicológicas de su adicción. Los periodos de recuperación entre sesiones se alargaban, su resistencia disminuía y, lo más preocupante, su capacidad para tomar decisiones estratégicas dentro del ring se veía cada vez más afectada. Estos cambios, aunque sutiles al principio, fueron acumulándose hasta convertirse en obstáculos insuperables para mantener el nivel de excelencia que lo había caracterizado. La dimensión familiar de esta tragedia personal se hizo evidente cuando su propio hijo, Julio César Chávez Jr., también comenzó a mostrar patrones similares de comportamiento adictivo. Esta dolorosa repetición intergeneracional del ciclo de adicción añadió un nuevo nivel de complejidad y sufrimiento a la historia de los Chávez, poniendo de manifiesto cómo estos patrones pueden transmitirse dentro de las familias, especialmente aquellas que viven bajo el intenso escrutinio público y las extremas presiones del deporte profesional. Ver a su hijo recorrer un camino similar al suyo se convirtió en un doloroso espejo que le mostró a Chávez la magnitud del problema y, eventualmente, se transformó en una poderosa motivación para buscar ayuda no solo por sí mismo, sino también para poder ser un ejemplo y un soporte para su hijo. El deterioro de sus relaciones personales fue otra consecuencia devastadora de su adicción. Amistades de años se distanciaron, relaciones familiares se tensaron hasta el límite y su matrimonio sufrió crisis profundas que amenazaron con destruir el núcleo familiar. La adicción, como suele ocurrir, no solo afectaba al individuo sino que creaba ondas expansivas de dolor y confusión entre todos sus seres queridos, convirtiéndose en una enfermedad familiar que requería atención integral. Sin embargo, la narrativa de Julio César Chávez no es simplemente una historia de caída, sino principalmente un poderoso testimonio de recuperación y renacimiento. Durante los últimos 16 años,
el ex campeón mundial ha mantenido su sobriedad, adhiriéndose rigurosamente a un programa de recuperación que le ha permitido reconstruir su vida desde sus cimientos. Esta lucha diaria contra la adicción representa, según muchos, su victoria más significativa, incluso superior a cualquiera de sus triunfos en el ring. El camino hacia la recuperación no fue ni rápido ni sencillo. Chávez ha relatado en numerosas entrevistas los múltiples intentos fallidos, las recaídas dolorosas y los momentos de desesperación que caracterizaron sus primeros acercamientos a la sobriedad. Cada intento infructuoso, sin embargo, le proporcionaba lecciones valiosas sobre sus detonantes personales, sus mecanismos de defensa y sus vulnerabilidades específicas. Conocimientos que eventualmente resultarían cruciales para lograr una recuperación sostenible. El punto de inflexión llegó cuando finalmente aceptó que no podía superar la adicción por sí solo. Un reconocimiento particularmente difícil para alguien acostumbrado a resolver sus problemas con la fuerza de voluntad y la determinación que lo caracterizaban como deportista. Esta aceptación de su vulnerabilidad, lejos de ser una muestra de debilidad, representó quizás el acto más valiente de su vida, requiriendo una humildad y una honestidad superiores a las necesarias para enfrentar a cualquier rival en el cuadrilátero. Su transformación personal lo ha llevado a reorientar completamente su propósito vital. Hoy, Chávez dirige clínicas especializadas en el tratamiento de adicciones, convirtiendo su dolorosa experiencia en una herramienta para ayudar a otros que enfrentan batallas similares. Estas instituciones, fundamentadas en los principios y metodologías que funcionaron en su propia recuperación, ofrecen un enfoque integral que aborda no solo los aspectos físicos de la dependencia sino también sus dimensiones psicológicas, emocionales y sociales. En estas clínicas, Chávez no es simplemente un nombre o una figura mediática que presta su fama a una causa, sino un participante activo en el proceso de recuperación de cada paciente. Su involucramiento personal, compartiendo su experiencia sin filtros ni pretensiones, proporciona a quienes buscan ayuda algo invaluable. La prueba viviente de que la recuperación es posible incluso después de haber tocado fondo. Esta vocación de servicio representa no solo una forma de redención personal, sino también un profundo compromiso social con una problemática que afecta a millones de familias en México y en todo el mundo. Adicionalmente, Chávez ha encontrado en las pláticas motivacionales una plataforma para compartir su experiencia de vida, ofreciendo esperanza a quienes se encuentran atrapados en las garras de la adicción o a familias que están sufriendo por tener un ser querido en esta situación. Su mensaje, despojado de glorificaciones y romanticismos, presenta una cruda pero inspiradora realidad, incluso desde los abismos más profundos de la adicción. La recuperación es posible con el apoyo adecuado y la determinación necesaria. Estas conferencias no se limitan a entornos relacionados con la adicción, sino que abarcan escuelas, universidades, empresas y diversas instituciones donde su testimonio sirve como una poderosa herramienta preventiva y motivacional. Su capacidad para conectar con audiencias diversas, desde jóvenes en situación de riesgo hasta ejecutivos de alto nivel, demuestra que las lecciones derivadas de su experiencia trascienden contextos específicos para tocar aspectos universales de la condición humana. La reconciliación con su familia ha sido otro aspecto fundamental de su proceso de recuperación. Reparar los lazos dañados durante sus años de adicción requirió tiempo, consistencia y una demostración constante de que su cambio era genuino y sostenible. Hoy, estas relaciones restauradas representan quizás su tesoro más valioso, superior a cualquier cinturón o reconocimiento deportivo obtenido durante su carrera. En el ámbito estrictamente deportivo, resulta significativo recordar que su primera derrota profesional, acontecida el 29 de enero de 1994 ante Frankie Randall por decisión dividida, marcó un punto de inflexión en su carrera. Este revés, después de 87 victorias consecutivas, representó no solo la pérdida de un combate sino también el principio del fin de su aura de invencibilidad. Aunque posteriormente continuaría boxeando durante años, e incluso recuperaría títulos mundiales, muchos observadores coinciden en señalar que algo fundamental se quebró aquella noche en Las Vegas. La derrota ante Randall, vista en retrospectiva, adquiere dimensiones simbólicas adicionales cuando se contextualiza en el marco de sus luchas personales. Ocurrida en un momento donde su adicción comenzaba a manifestarse con mayor intensidad, este combate podría interpretarse como un reflejo de cómo sus demonios internos empezaban a comprometer su rendimiento profesional. La precisión, la velocidad y la claridad estratégica que lo habían caracterizado comenzaban a mostrar fisuras perceptibles para los ojos expertos.
Los años posteriores a esta primera derrota estuvieron marcados por una trayectoria deportiva irregular, con victorias notables intercaladas con derrotas cada vez más frecuentes. Su enfrentamiento con Oscar de la Hoya en 1996, aunque resultó en una derrota, mostró destellos del gran campeón que fue, pero también evidenció que su mejor momento había quedado atrás. La revancha en 1998, con un resultado similar, confirmó esta realidad. Aunque la valentía y el corazón mostrados por Chávez en ambos combates reafirmaron las cualidades que lo habían convertido en leyenda. Su retiro oficial del boxeo en 2005, tras una derrota ante Grover Wiley, cerró formalmente un capítulo deportivo extraordinario. Pero para entonces Chávez ya había iniciado su batalla más importante fuera del ring. La transición de campeón mundial a adicto en recuperación representó un cambio de identidad profundo, requiriendo una redefinición completa de quién era y cuál sería su lugar en el mundo ahora que los reflectores del boxeo se habían apagado. La reconstrucción de su imagen pública ha sido otro aspecto notable de su historia de recuperación. De ser percibido como una figura en decadencia, cuyas apariciones públicas generaban más preocupación que admiración, Chávez ha logrado transformar su narrativa pública en una de inspiración y esperanza. Su transparencia respecto a sus errores y dificultades, lejos de disminuir su estatura como ídolo deportivo, ha añadido una dimensión humana y accesible que lo conecta con audiencias más allá del ámbito del boxeo. Su relación con los medios de comunicación también ha evolucionado significativamente. De evitar entrevistas por temor a que su estado fuera evidente, ha pasado a utilizar los medios como plataforma para difundir su mensaje de recuperación y esperanza. Su participación en documentales, programas de televisión y podcast le ha permitido alcanzar nuevas audiencias con su testimonio, amplificando el impacto positivo de su experiencia. La narrativa completa de Julio César Chávez nos recuerda que detrás de las figuras públicas y los ídolos deportivos existen seres humanos luchando con sus propios demonios. Su historia trasciende el boxeo para convertirse en un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y, simultáneamente, de nuestra extraordinaria capacidad para reconstruirnos desde las cenizas de nuestros errores. En última instancia, el legado de Julio César Chávez parece destinado a ser dual. Por un lado, el del extraordinario campeón de boxeo que redefinió los límites del deporte y llevó el orgullo mexicano a niveles sin precedentes. Por otro, el del hombre que encontró la valentía para enfrentar sus adicciones públicamente, transformando su dolor en una herramienta para ayudar a otros. Esta segunda dimensión de su legado, aunque inicialmente no planificada, podría eventualmente trascender incluso sus logros deportivos, impactando vidas de maneras que ningún título mundial podría igualar. Su historia continúa desarrollándose, ahora como mentor para nuevas generaciones de boxeadores, incluyendo a sus propios hijos, a quienes intenta transmitir no solo conocimientos técnicos sobre el deporte, sino lecciones fundamentales sobre las presiones y tentaciones que acompañan la fama y el éxito. Esta transferencia de sabiduría, derivada tanto de sus triunfos como de sus errores, representa quizás la expresión más elevada de su legado. La vida y carrera del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez constituye uno de los capítulos más brillantes en la historia del pugilismo mundial. Una trayectoria deportiva excepcional que trascendió los límites del deporte para convertirse en un fenómeno cultural y en un símbolo de identidad nacional para México. Nacido el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, Chávez emergería de sus humildes orígenes para construir una de las carreras más impresionantes y dominantes que el boxeo mundial haya presenciado. La magnitud de sus logros deportivos resulta simplemente asombrosa. Campeón mundial en 3 diferentes categorías de peso, manteniendo un récord invicto durante más de una década hasta 1994. Después de acumular 90 combates consecutivos sin conocer la derrota. Esta racha constituye una de las más extraordinarias en la historia del boxeo profesional y lo catapultó al panteón de los más grandes pugilistas de todos los tiempos. Su excelencia fue reconocida en múltiples ocasiones por el Consejo Mundial de Box, CMB, y por la prestigiosa revista especializada de Ring, que lo nombró boxeador del año en varias oportunidades. El impresionante palmarés de Chávez incluye 5 títulos mundiales en diferentes categorías de peso y un récord final de 107 combates profesionales, con 102 victorias. Apenas 2 empates y tan solo 3 derrotas. Estas estadísticas, por sí solas, dan testimonio de una carrera de dominancia casi sin parangón en la historia del boxeo moderno.
Pero los números apenas cuentan una parte de la historia de este extraordinario atleta cuya influencia se extendió mucho más allá del cuadrilátero. Hasta el 13 de septiembre de 1984, Julio César Chávez era prácticamente un desconocido en el panorama internacional del boxeo. Todo cambiaría ese día en Los Ángeles, cuando sorprendió al mundo del pugilismo al noquear al favorito Mario Azabache Martínez, conquistando así su primer título mundial en la categoría superpluma del CMB. Este triunfo marcaría el inicio de una trayectoria ascendente que lo llevaría a la cima del boxeo mundial. Con una dedicación inquebrantable y un talento natural para el combate, Chávez defendió exitosamente su título de peso superpluma en 9 ocasiones consecutivas, demostrando un dominio absoluto de su categoría. Sin embargo, como ocurre con muchos boxeadores, las limitaciones impuestas por el peso comenzaron a hacerse evidentes, obligándolo a ascender de categoría para continuar su carrera. Lejos de representar un obstáculo, este cambio se convertiría en una oportunidad para ampliar su legado. Su ascenso a la categoría de peso ligero lo enfrentó a rivales más grandes y potentes, pero su técnica depurada, su extraordinaria capacidad defensiva y su devastador juego de cuerpo le permitieron adaptarse perfectamente a las nuevas exigencias. Su primer desafío significativo en esta nueva categoría llegó frente al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario, a quien literalmente destrozó en 11 asaltos en Las Vegas, conquistando así su segundo título mundial. Esta vez como campeón peso ligero del CMB. El combate contra Rosario quedaría grabado en la memoria colectiva de los aficionados al boxeo, no solo por la magnífica exhibición técnica de Chávez, sino también por su dramático desenlace. Cuando el entrenador de Rosario se vio obligado a lanzar la toalla en señal de rendición para proteger a su púgil. Posteriormente, Chávez unificaría su título con el de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, al vencer a su compatriota y compadre José Luis Ramírez por decisión técnica en 11 asaltos, consolidando así su dominio en la categoría. A pesar de sus éxitos como peso ligero, su reinado en esta categoría sería relativamente breve. En su siguiente combate, ya estaría disputando el cinturón de superligero contra Roger Mayweather, a quien venció para añadir un nuevo título a su impresionante colección. La capacidad de Chávez para conquistar y dominar diferentes categorías de peso demostraba no solo su versatilidad técnica, sino también su extraordinaria comprensión de las sutilezas estratégicas del boxeo. El momento cumbre de su carrera llegaría el 17 de marzo de 1990. En un combate que ha pasado a la historia como una de las más dramáticas y memorables exhibiciones de determinación y coraje en el boxeo. Enfrentando al talentoso americano Meldrick Taylor, Chávez se encontraba perdiendo en las tarjetas de puntuación cuando, a tan solo 9 segundos del final del último asalto, conectó un devastador golpe que obligó al árbitro a detener el combate. Esta victoria le permitió arrebatar a Taylor su título de superligero de la FIB, unificando así los títulos de las principales organizaciones boxísticas. El triunfo sobre Taylor representó el apogeo de su carrera y la confirmación definitiva de su estatus como superestrella global del boxeo. A partir de ese momento, su popularidad se disparó, especialmente entre el público estadounidense, lo que le permitió negociar bolsas mucho más sustanciosas por sus combates subsiguientes. La victoria también cimentó su reputación como un boxeador con una capacidad casi sobrenatural para encontrar la forma de ganar incluso en las circunstancias más adversas. Las siguientes 8 defensas de su título consolidaron su dominio en la categoría, incluyendo una memorable exhibición el 20 de febrero de 1992 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este combate entró al libro de récords Guinness por congregar al mayor público en la historia de una pelea de boxeo, 132.274 personas. Las cifras son un testimonio elocuente de la extraordinaria popularidad que Chávez había alcanzado, convirtiéndose en un auténtico ídolo nacional en México y en una figura respetada y admirada en todo el mundo del boxeo. Sin embargo, como suele ocurrir incluso con las carreras más brillantes, eventualmente comenzarían a aparecer señales de declive. Su polémico empate con Pernell Whitaker representó un punto de inflexión, especialmente por la frustración de no haber podido conquistar el campeonato de peso welter. A partir de ese momento, se inició lo que muchos consideran el principio del fin de su época dorada. La derrota sorpresiva ante el relativamente desconocido Frankie Randall en 1994 quebró su invicto de 90 peleas consecutivas, enviando ondas de shock a través del mundo del boxeo. Aunque posteriormente recuperaría el cinturón y lo defendería exitosamente en 4 ocasiones más,
El aura de invencibilidad que lo había caracterizado durante tanto tiempo se había desvanecido irremediablemente. El 7 de junio de 1996, en circunstancias que muchos consideran irresponsables, Chávez se enfrentó a la emergente estrella Oscar de la Hoya con una herida en la ceja derecha que no había cicatrizado completamente. Esta circunstancia resultaría determinante en el desenlace del combate, que terminaría con la derrota de Chávez y marcaría el inicio definitivo de su declive como figura dominante del boxeo mundial. Los años posteriores estarían marcados por una serie de problemas extrapugilísticos que complicarían aún más su situación: dificultades financieras, disputas con las autoridades fiscales, problemas legales e incluso conflictos matrimoniales. A pesar de estas adversidades, Chávez tendría una oportunidad más de coronarse campeón mundial, logrando un empate contra Miguel Ángel González que, si bien no le permitió recuperar el título, demostró que todavía conservaba parte de su legendaria habilidad. Su revancha con De la Hoya en 1998 ofreció un escenario diferente al de su primer enfrentamiento, pero el factor edad, 36 años de Chávez frente a los 25 de la Hoya, resultaría determinante. A pesar de ofrecer una actuación que recordaba sus mejores tiempos, mostrando destellos de su extraordinaria técnica pero en cámara lenta como señalan los cronistas, no pudo superar a su más joven rival. El legado deportivo de Julio César Chávez trasciende con mucho sus impresionantes estadísticas y sus múltiples títulos mundiales. Su estilo de boxeo, caracterizado por una precisión quirúrgica en sus golpes, una defensa casi impenetrable y un devastador ataque al cuerpo, revolucionó el enfoque táctico del pugilismo moderno y continúa siendo estudiado por nuevas generaciones de boxeadores. Su impacto cultural, especialmente en México, resulta simplemente inconmensurable. En un país con una rica tradición pugilística, Chávez elevó el boxeo a nuevas alturas de popularidad, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional y en una figura que trascendió los límites del deporte para convertirse en un ícono cultural. Sus combates paralizaban literalmente al país, reuniendo a millones de personas frente a los televisores y generando un sentimiento de unidad nacional pocas veces visto. La influencia de Chávez se extiende también a las nuevas generaciones de boxeadores mexicanos y latinoamericanos, muchos de los cuales crecieron idolatrándolo y soñando con emular sus logros. Su ejemplo ha inspirado a incontables jóvenes a dedicarse al boxeo, viendo en este deporte no solo una posible vía de escape de la pobreza, sino también un camino hacia la gloria y el reconocimiento nacional e internacional. Hoy, ya retirado de los cuadriláteros, Julio César Chávez es reconocido unánimemente como una de las figuras más importantes en la historia del boxeo y como uno de los deportistas más influyentes que México ha producido. Su legado perdura no solo en los libros de récords y en los anales del boxeo mundial, sino también en el corazón de millones de aficionados que tuvieron el privilegio de presenciar la carrera de uno de los más grandes campeones que el deporte de los puños haya conocido. El legado de Julio César Chávez en el boxeo mundial es indiscutible. Con 107 peleas, 102 victorias, apenas 2 empates y 3 derrotas, el mexicano construyó una de las carreras más impresionantes en la historia del deporte. Sin embargo, a pesar de su grandeza, Chávez no es unánimemente considerado el mejor pugilista de todos los tiempos, posición generalmente reservada a Sugar Ray Robinson. ¿Qué le faltó a JCC Superstar para alcanzar ese nivel máximo en el panteón del boxeo? Un análisis cuidadoso revela que Chávez estuvo muy cerca de construir un legado verdaderamente incomparable. La combinación de alcanzar la marca centenaria de victorias mientras se mantenía invicto habría sido un argumento estadístico poderoso a su favor. En el boxeo, al igual que en otros deportes, los números tienen un peso significativo en la construcción de la narrativa histórica de un atleta, y una carrera con 100 victorias sin derrota sería prácticamente inigualable. El ejemplo de Rocky Marciano ilustra perfectamente cómo un récord invicto puede elevar la percepción histórica de un pugilista. A pesar de haber competido en una era considerada técnicamente inferior entre los pesos pesados, Marciano terminó su carrera con 49 victorias y ninguna derrota, estadística que eternizó su nombre en la historia del boxeo. La mística del invicto tiene un poder casi mágico en el imaginario deportivo, creando un aura de perfección que resiste el paso del tiempo. Para Chávez, el camino hacia las 100 victorias sin derrotas no necesitaba haber estado lleno de desafíos insuperables. Después de su 87ª victoria consecutiva contra Terence Allí en mayo de 1993,
el mexicano podría haber adoptado una estrategia más cautelosa, intercalando peleas no válidas por título, práctica ya común en su carrera, con solo algunos pocos enfrentamientos contra oponentes de élite. Es importante resaltar que una revancha contra Meldrick Taylor probablemente no habría sido la elección ideal para este recorrido. Aunque el primer enfrentamiento entre ambos fue épico, con Chávez ganando a solo 2 segundos del final después de estar perdiendo en las tarjetas, el Taylor post-Chávez ya era una sombra del talentoso boxeador que casi derrotó al mexicano. La versión desgastada de The Kid no habría agregado valor significativo al legado de Chávez. Por otro lado, victorias sobre nombres como Sugar Ray Leonard, Buddy McHugh o Pernell Whitaker habrían tenido un impacto transformador en su trayectoria histórica. Don King, siempre visionario en términos promocionales, llegó a sugerir un enfrentamiento con Leonard en la categoría de los welter, aunque este estuviera en el final de su carrera. Buddy McHugh, respetado campeón en las categorías welter y super welter durante los años 80 y 90, representaría un desafío técnico considerable. Ya Pernell Whitaker, con quien Chávez empataría en su 88º combate, resultado controvertido que muchos consideran una derrota no oficial del mexicano. Era un maestro defensivo cuya inclusión en el palmarés de victorias de Chávez habría tenido un valor inestimable. Imagine el escenario hipotético: Julio César Chávez llegando a la marca de 100 victorias sin derrotas, incluyendo triunfos sobre 2 de estos 3 nombres de peso. Su argumento para ser considerado el mejor de todos los tiempos sería prácticamente inatacable. Combinando números extraordinarios con victorias cualitativas sobre algunos de los mayores talentos de su generación, Chávez habría construido un caso sólido para superar incluso la legendaria figura de Sugar Ray Robinson en el debate sobre el mayor boxeador de la historia. Sin embargo, como sabemos, la historia siguió otro camino. Después del empate controvertido con Whitaker, considerado por muchos observadores como una derrota disfrazada para proteger el récord inmaculado del mexicano, vino la sorprendente primera derrota oficial ante él relativamente desconocido Frankie Randall en 1994. A partir de ahí, incluso con la recuperación del título y algunas defensas exitosas, algo se había quebrado en el aura de invencibilidad de Chávez. Lo que hace esta historia particularmente fascinante es que Chávez poseía todos los atributos necesarios para alcanzar el estatus de mejor de todos los tiempos. Técnicamente, era un boxeador casi perfecto, con una defensa impenetrable, precisión quirúrgica en sus golpes y un devastador ataque al cuerpo que desgastaba sistemáticamente a sus oponentes. Su capacidad de absorción de golpes era legendaria y su resistencia física le permitía mantener un ritmo intenso durante todos los asaltos. Sin embargo, como el texto señala con perspicacia, fueron los problemas personales que interfirieron excesivamente en su carrera los que impidieron a Chávez alcanzar su potencial histórico máximo. Problemas con el alcohol y las drogas, dificultades financieras, conflictos familiares y una vida extracurricular tumultuosa eventualmente cobraron su precio dentro del ring. La trayectoria de Chávez ilustra una verdad frecuentemente observada en el deporte de alto rendimiento: el talento y la capacidad técnica, por más extraordinarios que sean, no siempre son suficientes para garantizar la maximización del potencial histórico de un atleta. La disciplina, el enfoque y la capacidad de administrar los aspectos no deportivos de la vida son igualmente cruciales. Hay una cierta ironía melancólica en el hecho de que el mismo hombre capaz de demostrar una disciplina táctica impecable dentro del ring no logró aplicar igual rigor en su vida personal. Y, sin embargo, tal vez sea precisamente esta humanidad, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades, lo que hace de Chávez una figura tan fascinante y cercana para millones de aficionados en todo el mundo. Lo que podemos concluir de este análisis contrafáctico es que Julio César Chávez estuvo a pocos pasos de convertirse, por consenso, en el mayor boxeador de todos los tiempos. Tenía el talento, el equipamiento necesario como menciona el texto, y una trayectoria meteórica hasta el 87º combate. Le faltó, quizás, la disciplina personal para administrar adecuadamente los últimos años de su carrera y cerrar con broche de oro un viaje que ya era extraordinario. Esta realidad no disminuye en nada la grandeza de Chávez. Por el contrario, tal vez hace su historia aún más rica y compleja. Después de todo, el drama humano del talento extraordinario luchando contra sus propias debilidades es una narrativa que resuena profundamente con nosotros. Hoy, décadas después de su retiro, Julio César Chávez permanece como uno de los mayores boxeadores de la historia,
un icono cultural mexicano y una leyenda viva del deporte. Si no es unánimemente considerado el mejor de todos los tiempos, ciertamente está en el restringido grupo de los pugilistas que llegaron cerca de la perfección dentro de las cuerdas. Y tal vez sea precisamente esta proximidad con la perfección, casi allí lo que hace su historia tan fascinante como la de cualquier otro boxeador que se haya puesto los guantes. El legado de Julio César Chávez en el boxeo mundial es indiscutible. Con 107 peleas, 102 victorias, apenas 2 empates y 3 derrotas, el mexicano construyó una de las carreras más impresionantes en la historia del deporte. Sin embargo, a pesar de su grandeza, Chávez no es unánimemente considerado el mejor pugilista de todos los tiempos, posición generalmente reservada a Sugar Ray Robinson. ¿Qué le faltó a JCC Superstar para alcanzar ese nivel máximo en el panteón del boxeo? Un análisis cuidadoso revela que Chávez estuvo muy cerca de construir un legado verdaderamente incomparable. La combinación de alcanzar la marca centenaria de victorias mientras se mantenía invicto habría sido un argumento estadístico poderoso a su favor. En el boxeo, al igual que en otros deportes, los números tienen un peso significativo en la construcción de la narrativa histórica de un atleta, y una carrera con 100 victorias sin derrota sería prácticamente inigualable. El ejemplo de Rocky Marciano ilustra perfectamente cómo un récord invicto puede elevar la percepción histórica de un pugilista. A pesar de haber competido en una era considerada técnicamente inferior entre los pesos pesados, Marciano terminó su carrera con 49 victorias y ninguna derrota. Estadística que eternizó su nombre en la historia del boxeo. La mística del invicto tiene un poder casi mágico en el imaginario deportivo, creando un aura de perfección que resiste el paso del tiempo. Para Chávez, el camino hacia las 100 victorias sin derrotas no necesitaba haber estado lleno de desafíos insuperables. Después de su 87ª victoria consecutiva contra Terence Allí en mayo de 1993, el mexicano podría haber adoptado una estrategia más cautelosa. Intercalando peleas no válidas por título, práctica ya común en su carrera con solo algunos pocos enfrentamientos contra oponentes de élite. Es importante resaltar que una revancha contra Meldrick Taylor probablemente no habría sido la elección ideal para este recorrido. Aunque el primer enfrentamiento entre ambos fue épico con Chávez ganando a solo 2 segundos del final después de estar perdiendo en las tarjetas, el Taylor post-Chávez ya era una sombra del talentoso boxeador que casi derrotó al mexicano. La versión desgastada de The Kid no habría agregado valor significativo al legado de Chávez. Por otro lado, victorias sobre nombres como Sugar Ray Leonard, Buddy McHugh o Pernell Whitaker habrían tenido un impacto transformador en su trayectoria histórica. Don King, siempre visionario en términos promocionales, llegó a sugerir un enfrentamiento con Leonard en la categoría de los welter, aunque este estuviera en el final de su carrera. Buddy McHugh, respetado campeón en las categorías welter y super welter durante los años 80 y 90, representaría un desafío técnico considerable. Ya Pernell Whitaker, con quien Chávez empataría en su 88º combate, resultado controvertido que muchos consideran una derrota no oficial del mexicano. Era un maestro defensivo cuya inclusión en el palmarés de victorias de Chávez habría tenido un valor inestimable. Imagine el escenario hipotético: Julio César Chávez llegando a la marca de 100 victorias sin derrotas, incluyendo triunfos sobre 2 de estos 3 nombres de peso. Su argumento para ser considerado el mejor de todos los tiempos sería prácticamente inatacable. Combinando números extraordinarios con victorias cualitativas sobre algunos de los mayores talentos de su generación, Chávez habría construido un caso sólido para superar incluso la legendaria figura de Sugar Ray Robinson en el debate sobre el mayor boxeador de la historia. Sin embargo, como sabemos, la historia siguió otro camino. Después del empate controvertido con Whitaker, considerado por muchos observadores como una derrota disfrazada para proteger el récord inmaculado del mexicano, vino la sorprendente primera derrota oficial ante él relativamente desconocido Frankie Randall en 1994. A partir de ahí, incluso con la recuperación del título y algunas defensas exitosas, algo se había quebrado en el aura de invencibilidad de Chávez. Lo que hace esta historia particularmente fascinante es que Chávez poseía todos los atributos necesarios para alcanzar el estatus de mejor de todos los tiempos. Técnicamente, era un boxeador casi perfecto, con una defensa impenetrable, precisión quirúrgica en sus golpes y un devastador ataque al cuerpo que desgastaba sistemáticamente a sus oponentes.
Su capacidad de absorción de golpes era legendaria y su resistencia física le permitía mantener un ritmo intenso durante todos los asaltos. Sin embargo, como el texto señala con perspicacia, fueron los problemas personales que interfirieron excesivamente en su carrera los que impidieron a Chávez alcanzar su potencial histórico máximo. Problemas con el alcohol y las drogas, dificultades financieras, conflictos familiares y una vida extracurricular tumultuosa eventualmente cobraron su precio dentro del ring. La trayectoria de Chávez ilustra una verdad frecuentemente observada en el deporte de alto rendimiento: el talento y la capacidad técnica, por más extraordinarios que sean, no siempre son suficientes para garantizar la maximización del potencial histórico de un atleta. La disciplina, el enfoque y la capacidad de administrar los aspectos no deportivos de la vida son igualmente cruciales. Hay una cierta ironía melancólica en el hecho de que el mismo hombre capaz de demostrar una disciplina táctica impecable dentro del ring no logró aplicar igual rigor en su vida personal. Y, sin embargo, tal vez sea precisamente esta humanidad, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades, lo que hace de Chávez una figura tan fascinante y cercana para millones de aficionados en todo el mundo. Lo que podemos concluir de este análisis contrafáctico es que Julio César Chávez estuvo a pocos pasos de convertirse, por consenso, en el mayor boxeador de todos los tiempos. Tenía el talento, el equipamiento necesario como menciona el texto, y una trayectoria meteórica hasta el 87º combate. Le faltó, quizás, la disciplina personal para administrar adecuadamente los últimos años de su carrera y cerrar con broche de oro un viaje que ya era extraordinario. Esta realidad no disminuye en nada la grandeza de Chávez. Por el contrario, tal vez hace su historia aún más rica y compleja. Después de todo, el drama humano del talento extraordinario luchando contra sus propias debilidades es una narrativa que resuena profundamente con nosotros. Hoy, décadas después de su retiro, Julio César Chávez permanece como uno de los mayores boxeadores de la historia, un icono cultural mexicano y una leyenda viva del deporte. Si no es unánimemente considerado el mejor de todos los tiempos, ciertamente está en el restringido grupo de los pugilistas que llegaron cerca de la perfección dentro de las cuerdas. Y tal vez sea precisamente esta proximidad con la perfección, casi allí lo que hace su historia tan fascinante como la de cualquier otro boxeador que se haya puesto los guantes. Sus experiencias negativas, lejos de limitarlo, parecen haberle proporcionado valiosas lecciones sobre la gestión patrimonial que ha aplicado exitosamente en su etapa post-deportiva. Su visión empresarial, combinada con un nombre que sigue siendo sinónimo de excelencia deportiva y orgullo nacional en México, le ha permitido construir un imperio económico que asegura no solo su bienestar financiero personal, sino también un legado que trasciende las cuerdas del ring y que continuará generando valor para él y su familia en las próximas décadas. El valor de la marca Julio César Chávez se ha convertido en sí mismo en un activo invaluable, permitiéndole abrir puertas en prácticamente cualquier industria donde decida incursionar. La gestión de su imagen pública constituye otro aspecto fundamental de su éxito empresarial. A pesar de los altibajos personales y los episodios controvertidos, Chávez ha logrado mantener una percepción generalmente positiva entre el público mexicano e internacional, siendo visto como una figura auténtica que, no obstante sus errores, representa valores profundamente arraigados en la cultura mexicana: la valentía, la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y la lealtad a sus raíces. Esta autenticidad, cuidadosamente gestionada a través de sus apariciones públicas y proyectos mediáticos, ha sido crucial para mantener la vigencia y el valor comercial de su nombre. En definitiva, la fortuna de Julio César Chávez representa mucho más que una simple acumulación de riqueza material. Constituye el testimonio tangible de una carrera extraordinaria que supo trascender el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural, empresarial y mediático de alcance internacional, consolidando a Chávez como una de las personalidades más influyentes y económicamente exitosas del deporte mexicano de todos los tiempos, cuyo impacto se siente tanto en los rings de boxeo como en los salones corporativos y las pantallas de televisión de todo el mundo hispanohablante. Y así concluimos este importante reporte sobre la difícil situación que atraviesa nuestro querido campeón Julio César Chávez. Como pueden ver, a pesar de esta triste noticia, su legado permanece intacto y su familia se mantiene unida en estos momentos complicados. Les seguiremos informando sobre cualquier novedad en su estado y las reacciones del mundo del deporte ante esta inesperada situación. Esperamos que pronto podamos traerles mejores noticias sobre el César del boxeo.
Si les ha parecido interesante este contenido, no olviden darle like al video, compartirlo con otros aficionados al boxeo y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para recibir más información exclusiva sobre Julio César Chávez y otras leyendas del deporte. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.